entrevista de Nico Rodríguez. Ya lo tengo en pantalla. Ahora tengo de inmediato los entrevistados en pantalla y ustedes lo van a reconocer. Estamos con Joaquín Fermandois, profesor de la Universidad de San Sebastián, historiador, profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presidente de la Academia Chilena de Historia, autor de una lista infinita, no infinita, pero una lista muy larga de libros sobre la historia de Chile, experto en historia contemporánea, también en relaciones internacionales. Y ustedes dirán, bueno, ya sé por qué Joaquín está invitado hoy al programa de Nicolás Rodríguez. Claro, vamos a estar hablando del tema que ha estado circulando con respecto a Venezuela. ¿De qué se trata esta dictadura de Maduro o este modelo de Maduro del socialismo del siglo XXI, de la revolución bolivariana? Vamos a ir conociendo la mirada de Joaquín también con respecto al Partido Comunista de Chile. ¿Es realmente incómodo para el socialismo democrático estar con ellos? No lo sabemos. Joaquín nos va a estar respondiendo todas esas preguntas. Bienvenido al programa, Joaquín, por primera Mucho vez. gusto, Nicole. Mucho gusto estar contigo aquí y de hablar de estos temas. Sí, bueno, antes de entrar a los temas y al programa, quiero recordarles tres cositas que son importantes. El mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Allí nos comunicamos con todos los auditores, con las marcas también y las empresas que quieren seguir apoyando este programa, antiguamente se llamaba emprendimiento, pero ya llevamos muchos años para hacer un emprendimiento, dejó de ser un emprendimiento, ya llevamos más de 2 años y entonces con las marcas que nos quieren apoyar y quieren apoyar este periodismo que intentamos hacer de una manera un poco más profunda, sin nadie que nos esté acá diciendo a quiénes puede y no entrevistar este programa, porque acá son todos bienvenidos. No, hay algunas personas que no, pero no las voy a nombrar. Bueno, y también les quiero decir que hay dos grandes marcas que siempre me han apoyado y uno es Oxibiota, este producto fabuloso que vienen unos sobrecitos. ¿Y qué es lo que hace Oxibiota? Bueno, Oxibiota destruye los malos olores. ¿Cómo lo hace? Bueno, estos sobres usted los diluye en agua y esa solución es la que usted va a vertir sobre el alcantarillado, sobre los baños, cocina, incluso en los jardines que usted puede utilizarlo porque hay veces que realmente es muy difícil identificar específicamente desde dónde sale ese mal olor. Oxibiota trabaja matando las bacterias que producen el mal olor. El mal olor no se produce simplemente porque hay algo que está descompuesto, porque venga simplemente del aire. El mal olor se produce porque se está produciendo una descomposición y hay que matar esas bacterias que lo producen. Por lo tanto, para que usted tenga una solución definitiva, Oxibiota es la única solución que lo va a ayudar. www.oxibiota.cl, ahí compra el producto. También les recuerdo de Urantiacos, es una empresa que va a ser su mejor aliado, dedicada a desarrollar software a medida, dedicada también a darle soluciones integrales desde el punto de vista digital. Hay software que se venden en el mercado que no necesariamente son las que usted necesita. Hay veces que uno necesita específicamente tener a mano un tipo de información o tener un resumen de algún tipo de estadística que solo usted le necesita y no la empresa del lado. Bueno, para solucionarlo, Urantiacos le desarrolla ese software a medida y le da esa solución. Han trabajado con muchas educaciones o instituciones educativas de las importantes, de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, distintas facultades. Usted lo puede ver en www.urantiacos.cl. Además, desarrollo web, Moodle, hosting. Ellos están certificados en la plataforma Moodle, por lo tanto pueden también trabajar con ellos. Urantiaco es su fiel aliado y además con una seguridad de que no se va a escapar. Con su información lleva mucho tiempo en el mercado trabajando en esto. Joaquín, vámonos de lleno en estos nuevos tiempos en que no sabemos muy bien y necesitamos algunas certezas, pero eso es imposible, de cómo poder posicionar
situaciones que están ocurriendo y las trasladamos al pasado. Entonces, con respecto a Venezuela, hay un intento, por lo menos también acá, desde algunos políticos del oficialismo y también del propio presidente Boric, de decir, la dictadura de Maduro no es de izquierda. Lo dijo en una gira internacional, lo volvió a decir acá, y también a mí me ha tocado entrevistar a algunos senadores del Partido Socialista y dice, pero Maduro no es de izquierda. Bueno, ¿cómo podemos hoy definir lo que ocurre en Venezuela? ¿Es una dictadura de izquierda producto de que viene de la revolución bolivariana o ya no es eso? ¿Cómo lo podemos definir y entender, Joaquín? Ya. Bueno, primero, nunca ha habido certeza ni jamás la habrá en la historia humana. Yo creo que tenemos que aceptar eso. Una Y lástima, ¿no? cuando Nos acostaría mucho. es algo engañoso, es un pequeño interludio en alguna parte, siempre hay un desorden en otra. Bueno, mira, Nicole, es una dictadura de izquierda, de lo que queda de la izquierda, yo la llamo antisistema, el nombre un poco demasiado académico, una dictadura revolucionaria, radical, del llamado post-marxismo, que es una mezcla de marxismo con dictaduras patrimoniales, como la de Corea del Norte, o sea, que es como propiedad de una familia, o el caso de Cuba. Dos hermanos durante más de 60 años se han repartido el poder. Lo que pasa es que Raúl Castro ya está muy anciano. Entonces, es de la izquierda actual, con alguna característica que lo diferencian de las primeras etapas de la Revolución Cubana. Por ejemplo, no es un grupo, no es un grupo abnegado, sino que da la impresión que una clase política que llega a gozar del poder y que no se diferencia mucho, es mucho más corrupta que lo que era Pérez Jiménez, un dictador clásico de mediados del siglo XX en la historia de Venezuela, y que después de él vino la única democracia que ha existido con varios presidentes electos. Entonces, eso viene a ser la dictadura de Maduro, y sobre todo anti-norteamericana, contra el modelo político, económico norteamericano y lo que representa. Yo creo más un mito que una realidad, un mito en el sentido de mentira, ¿no? El mito tiene varias acepciones. Entonces, es parte de una fijación latinoamericana y se agarran a eso, una parte del alma norteamericana y de todos nosotros, ¿no? Esto nos parte así, ¿eh? Es anti-norteamericana y otra parte es pro-norteamericana. Entonces, estamos desgarrados un poco de eso, y eso es lo que se juega actualmente. El del domingo pasado, en una entrevista, un economista peculiar, comunista, decía, todo lo que sea anti-norteamericano está bien. O sea, Hitler hubiera estado bien ahí, que decía que Estados Unidos está en manos del capitalismo judío. Bueno, si ese es el criterio. Entonces, yo creo que en ese sentido de izquierda, no es de la izquierda democrática, no es de la izquierda no revolucionaria, no es de gran parte de la izquierda, que a su vez tiene su propia búsqueda de identidad, como todos los grupos políticos que están actualmente en puja. Claro, ahora, Joaquín, ¿existe o se puede definir a alguien como revolucionario? Que también ocurre con el Frente Amplio, es decir, somos de la izquierda revolucionaria. ¿Se puede definir a alguien como revolucionario sin seguir siendo democrático? Porque las revoluciones implican un quiebre, también implica cambiar las instituciones. ¿Se puede un partido político como el Frente Amplio definir como revolucionario y a la vez decir, pero somos democráticos? A ver, la revolución contemporánea, digamos, de la revolución francesa en adelante, cuando triunfan radicalmente, no son democráticas. Lo que pasa es que puede haber un periodo revolucionario y después vuelven a un estilo, o descubren un mundo revolucionario, o pueden tener sus límites. Generalmente en el siglo XIX, XX, fue porque los revolucionarios más radicales eran derrotados, como los militares radicales portugueses que hizo la Revolución de los Claveles en 1974, otros militares que, sin restaurar el régimen de Salazar o lo que quedaba de eso, guiaron al país por una senda más democrática. Esto ocurrió a fines del 75 y 76. Entonces, no, lo que entendemos por revolución moderna, cuando triunfa, no es democrática. Ahora hay periodos como nuestra independencia tuvo algunos elementos revolucionarios, pero no es propiamente tal una revolución, fue una emancipación, independencia, secesión, podemos llamarla de muchas maneras. Guerra civil también fue nuestra independencia.
Joaquín, ¿y en qué queda después de ver lo que ocurre en Venezuela? ¿En qué queda el socialismo del siglo XXI? ¿O eso es solamente una construcción retórica? ¿En qué queda la revolución bolivariana? Tiene Eh, mucho de construcción retórica porque no fue completamente un sistema marxista, ni lo es tampoco, porque tiene también un sector privado y porque es una clase política que no quiere sacar las últimas consecuencias. Pero en términos políticos es una dictadura durísima que, para repetir el caso, deja atrás a la de Pérez Jiménez o Vicente Gómez, que es otro dictador tradicional de la historia moderna venezolana, como el fundador del Estado, en cierta manera, el Pinochet de Venezuela, de la primera mitad del siglo XX. Entonces, hay que entender eso en Venezuela, para entender lo que está pasando, porque no tiene la misma trayectoria institucional de Chile, por ejemplo. Entonces, lo de Venezuela es hoy día un aparato, como se transformaron los regímenes marxistas. Eran al final, más que construir el socialismo, liberación del hombre, etcétera, etcétera, era un aparato que quería mantener el poder y gozar un poco. Los regímenes marxistas era más disimulado el goce. En esto aparentemente no, y se están jugando por eso. Mientras le puedan pagar a la tropa, pueden mantenerse en el poder. claro, era más disimulado el goce en los regímenes marxistas, pero gozaban de unos privilegios eh, Claro, sí. tremendos, es decir, ellos incluso comían en otros restaurantes, tenían otros comercios también, o sea, era muy grosero el nivel Claro, llegaron a un acuerdo. Después de Stalin no nos matemos entre nosotros, sino que el que pierde la batalla se va jubilado a su dacha y en fin, puede estar tranquilo. Claro, te Ese, preguntaba por el socialismo del siglo XXI porque también yo creo que todavía está en marcha, pero con distintas intensidades, también ocurre en Bolivia. Entonces, ¿cómo uno puede hacer un paralelo, comparar los casos de Bolivia con Venezuela? Ahí en Bolivia hubo un momento, un hito, digamos, cuando las Fuerzas Armadas no permitieron que Evo Morales siguiera en el poder. Uno pudiera proyectar, pero es una historia que no se escribió, que es un, iba a terminar es un como Venezuela. semigolpe. Todavía está Sí. en eso Venezuela. Lo de Bolivia fue un semigolpe, pero el golpe lo empezó Evo contra su propia constitución cuando se hizo reelegir. Ya ahí la cosa, la legitimidad del sistema empezó a quebrarse. Es un régimen de izquierda que se habla del socialismo del siglo XXI, pero salvo ser muy estadistista, ser de movilización y de vez en cuando aplastar no democráticamente a la oposición, como mantener a la expresidenta que llegó a acuerdo a las reglas del juego que había, mantenerla varios años ya en la cárcel, está destruyendo a una mujer. Me extraña que ese caso no haya sido más tema de polémica en nuestro continente. Bueno, entonces es el caso de Bolivia, con un manejo un poco más racional de la economía, aunque ahora están estrenando un periodo de crisis porque le pasa a muchos de estos, le pasó en grado sumo a Chávez y Maduro, que en momento de bonanza gastaron todo. No hicieron inversiones, nada, eso no existe, son las reglas del juego del capitalismo, las nuestras son distintas y ahora están, si cae este sistema, pobre Venezuela también, porque le va a costar muchos años recuperarse. Claro, yo te preguntaba, Joaquín, por en qué queda el socialismo del siglo XXI, porque en la primera ola, hablemos así, de los gobernantes que adherían a este socialismo del siglo XXI, entre los cuales incluyo a Michelle Bachelet, se juntaba Correa, se juntaba Kirchner, se juntaba Lula, se juntaba Bachelet, incluso en algún minuto se juntaron ahí con Raúl Castro, con Chávez, después con Maduro, tenían una especie tejieron muchas redes en el continente. Nunca se Sí, entendió muy bien el norte que tenía este socialismo del siglo XXI o el objetivo, a diferencia del marxismo. Y te no decía, había te una preguntaba en el coordinación. sentido de cuál es el norte, si es que alguien lo vuelve cada vez que lo nombran, digamos, y si es que esas redes tú las ves hoy más bien disminuidas o cortadas, producto del resultado en estos países. Teóricamente era la unidad latinoamericana, la libertad de los pueblos, etcétera, pero era bajo el liderazgo de Chávez. Esos han sido los problemas de la integración latinoamericana, que han sido siempre el proyecto de un caudillo y no algo acordado mutuamente conveniente y paso a paso, como es lo lógico. Pero eso, en fin, no estamos mucho para la lógica en nuestra historia latinoamericana. Entonces, eso existió, pero habían de diversos tonos. México, un caso especial. La presidenta Bachelet, por lo menos en su primer gobierno, marcó bastantes diferencias en algunos aspectos. Una vez, frente a Chávez, dijo que queremos mantener las mejores relaciones con Venezuela, con Cuba y con Estados Unidos.
dentro de la lógica chavista era imposible. Yo creo que eso marcó un poco. No sé en qué estará ahora en ese sentido la presidenta, la expresidenta. Joaquín, tú mencionaste México, yo lo tenía para que pudiéramos conversar un poco. Es muy confuso lo que pasa en México. Por ejemplo, López Obrador, antes de dejar el gobierno ahora, a Claudia Sheinbaum, está impulsando una reforma para elegir los magistrados y los jueces por votación popular. Y tiene un paquete, además, esto es lo que más ha salido en las noticias, pero tiene un paquete importante de reformas que quiere llevar adelante a partir del 1 de septiembre, donde va a tener mayoría en el Parlamento. Después él deja, falta un mes aún, tiene un mes para trabajar con ese Parlamento para darle la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Es confuso hacia dónde va, si es que es democracia lo de México y además su posición cuando ha sido uno de los presidentes más callados con respecto a Venezuela, me parece que está más preocupado de su país, pero ¿cómo se define lo de México entonces y las políticas de López Obrador? El Obrador. México del siglo XX no fue una democracia, tampoco fue exactamente una dictadura, pero esa es más bien no democracia, una democracia bastante incompleta en términos políticos. En las primeras 2 décadas del siglo XX avanzó más hacia una democracia competitiva, pero manteniendo todos estos problemas de la violencia, zonas desarrolladas y zonas subdesarrolladas, y una altísima cuota de corrupción. Eso todos los poderes. Hay un tema ahí grande en México. Con López Obrador se vuelve a la tradición de los caudillos prerevolucionarios. Cierto que no se eterniza en el poder, pero crea un sistema en donde le va a ser muy difícil a los adversarios en el futuro ser oposición. Cuando se domina el sistema judicial o cuando se domina de tal grado un parlamento que se puede cambiar la constitución, se puede hacer lo que quiere con las leyes, entonces ya el tema de la división de poderes y de la subsistencia de la democracia está en juego. Y eso es lo que se está viendo. En Estados Unidos, pero a nivel de Estado, no a nivel federal, se eligen algunos jueces, algunos fiscales. Es una tradición, pero dentro de un sistema de muchos equilibrios de poder, así que ya no es importante. Pero esto no, en nuestros países, en nuestro sistema, esto de elegirlos por votación popular, es como que se repartamos la judicatura entre el porcentaje de partidos políticos acá en el Parlamento. O sea, por favor, no tenemos un poder judicial para eso. Claro, pero nadie diría que México es una dictadura. Incluso No, probar. pero se está rompiendo con la división de poderes. Y además López Obrador muy fuerte, tiene una política muy fuerte contra los medios y muy agresiva contra la oposición, porque jugó con eso, electoralmente le fue bien con ese sistema, eh, e hizo una enorme cantidad de gastos sin ser dramáticamente irresponsable en economía, pero hizo una serie de gastos que no sé si lo pueden mantener. El Tren Maya y todo eso, que los trenes hay que tener cuidado, son fantásticos sistemas de comunicaciones, pero tremendamente caros. Claro. Y siguiendo en este camino continental, Joaquín, el caso de Bukele, por ejemplo, que también me ha tocado a mí cuando entrevisto, si uno lee las columnas también, lo tratan de posicionar a la derecha. Ah, es que esta es una dictadura de derecha. ¿Se puede decir eso realmente? Bueno, a ver, sí, yo creo que se puede a través del siglo XX hay dictaduras de derecha y dictaduras de izquierda. La de Franco claramente corresponde a la derecha, la de Pinochet también. Entonces, la de Perón hacia una izquierda peronista, no marxista, no revolucionaria. No fue dictador Perón en realidad, pero es como el esquema un poco del primer Chávez. Entre Chávez y Perón tienen algo parecido, nacen de revueltas militares, no se nos olvida, ambos. Entonces, es como nuestro año 24, que ahora vamos a cumplir 100 años. Un poco, es un esquema que pasó en el siglo XX en muchas partes del mundo. Entonces, ese fue el tema. Existen sí, dictaduras de izquierda y de derecha, porque en su legitimación, a las fuerzas con las que se acompañan, responden más o menos a la división, más o menos, no aproximadamente a la división izquierda y derecha. Claro, pero y en el caso de Bukele, Joaquín, ¿qué define o cuáles son los elementos para que uno diga, esta es una dictadura de derecha, esta es una dictadura de izquierda"? Es más bien de derecha, pero no mantiene el orden social y económico. No sé cómo está manejando la economía, han habido muchas discusiones, pero básicamente tiene un tema clásico de las derechas, no solo la derecha, pero principalmente de las derechas, el tema del orden. Y ha tenido éxito
por lo menos en ciertas cifras impactantes. Entonces eso lo ha hecho como una... y como hay un sentimiento en el continente como de activo y mezclado con un temor muy natural y explicable acerca de la inseguridad, porque América Latina de los países, dejemos donde está África Negra, donde está guerras civiles todo el tiempo, eso, los índices de las ciudades latinoamericanas son los más peligrosos del mundo. Eso es una cosa, una mancha en nuestra civilización iberoamericana. Claro, y Venezuela, Joaquín, ¿por qué nadie habla de que a lo mejor Venezuela podría incluso tildarse de una dictadura militar, considerando que Maduro y el Es una dictadura militar. Maduro es realmente a través de las Fuerzas Armadas, más Claro, una serie de otras instituciones, pero en realidad el peso está en las Fuerzas Armadas. Chávez empezó con Perón y terminó más bien como acercándose al modelo de Castro, y dejó a Maduro y empezó por una revolución militar, con división de las Fuerzas Armadas y después cooptó a las Fuerzas Armadas, que Perón no lo pudo hacer. Entonces Chávez lo logró y en este momento las Fuerzas Armadas están como penetradas, y manejadas por el poder político. Entonces viene a ser una dictadura de fundamento militar como son prácticamente casi todos los regímenes árabes que no mantengan la forma tradicional de las monarquías regionales del mundo árabe musulmán. Claro, ahora, ¿están realmente, esto es un tema de percepción, yo no sé de números, hay un ciclo de ascenso de dictadura, Joaquín, o no? Eh, Sí, pero por defecto de la democracia, en el sentido por debilidad de la democracia. Es propia la democracia vivir continuamente aproximándose a crisis. ¿M? Las dictaduras también, pero lo disimulan, porque aparentemente hay un orden, pueden llamar a concentraciones, dominan los medios generalmente, entonces eso no pasa más disimulado. Pero cuando caen se desploman completamente. La democracia es discusión, deliberación, es demagogia, es razón, es irrazón. Entonces, todo eso aparece siempre más crítico. Pero en los periodos de paz y los periodos de prosperidad que ha vivido el mundo también en las últimas décadas, porque también ha vivido eso, o mucha parte del mundo, debilitan las fuerzas políticas, debilitan las energías morales. Y se debilita la legitimidad del sistema porque lo que más se ven son escándalos, goces, eh, una percepción epicúrea de la realidad. Todo está hecho esto para gozar. Entonces, la parte política, la idea que estamos en una sociedad y tenemos que construirla, mejorarla, eso se va debilitando. Sí, Joaquín, la estrategia de disimular la democracia, porque eh, hagamos la comparación con el siglo XX, cuando evidentemente llega el marxismo, llega el socialismo, en el caso de Cuba viene una revolución, o en Europa, etcétera, y nadie disimulaba el objetivo y no se disimulaban tampoco las dictaduras. Hoy tenemos, basémonos en Venezuela, tenemos un ropaje democrático, utilizan las elecciones, hay una especie de cinismo, pero todo como un disfraz para poder aparentar que son una democracia o una legalidad para no serlo finalmente. Eso es un elemento nuevo, eso es una evolución de, el marxismo. ¿De dónde viene esa manipulación? Sí, a ver, en la modernidad, estos dos últimos siglos, digamos, está el prestigio del concepto de democracia, que todos se dicen democráticos. Los únicos que fueron abiertamente no democráticos y lo decían, sin embargo, eran los nazis. Pero Stalin decía que era la mejor democracia del mundo, Mao también, etcétera, y grandes genocidas, o matanzas de millones de millones y millones. Entonces, yo creo que hay un tema. Democracia es un sistema pluripartidista, con una parte importante en la economía en manos privadas, con libertad de prensa, garantías mínimas, división de poder. Eso no hay, lo demás es cuento. Habrán dictaduras que tienen elementos democráticos, hay transiciones. El embajador de Alemania Occidental de la época de la ANUCE en Argentina se extrañaba porque esto, igual que una democracia, hizo que recupera el poder judicial, libertad de prensa, los partidos, todo. Claro, pero en los últimos años el régimen militar que empezó con Onganía. O sea, hay esos periodos de esa manera. La dictadura de Franco no era lo mismo en los 40 que en los 60 y comienzos de los 70.
Y lo igual en Chile no son iguales los 70 a los 80. Entonces, el gobierno, en un momento Pinochet habló de democracia autoritaria, una oxímoron bastante especial, y Claro. después la democracia protegida, y eso fue como la idea central del comienzo de la transición. Al final se va a un sistema democrático. Entonces, pero es el prestigio de la democracia. Ahora que la democracia, como el modelo de esta división de poderes, por llamarlo de una manera, son varias características, pero pongamos división de poderes, está pasando por malos momentos, indudablemente, y especialmente porque hay dudas en los países en donde nació la democracia. Si en esos países se entra en crisis la democracia, es el fin de la democracia en el mundo, eso sí que sí. Esa sería mi tesis, bueno, no solamente mía, por supuesto, pero eso es lo principal. Yo creo que la democracia tiene futuro mientras tenga futuro en esos países y que al mismo tiempo esos países sigan enfrentando porque qué gracia tiene, la democracia no origina el desarrollo económico per se, pero no tiene un mínimo de legitimidad si no logra lo que llamamos desarrollo. ¿Y qué es desarrollo? Como que una mayoría de la población goce los bienes de una clase media, la clase media actual. Entonces, ¿Qué mientras países, eso sea, estos dos elementos, yo creo que la democracia se mantiene. La supervivencia del sistema político y un cierto que se vea que la democracia responde no inmediatamente, eso no puede hacerlo, pero responde en un cierto plazo esta gran tendencia. qué países tú nombras como los esenciales, como el norte, para decir, bueno, si A ellos ver, pueden, logran Europa central y occidental, donde nació la democracia, Estados Unidos, los países anglosajones, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, eso. Y las nuevas democracias de Asia, pero que no son las originales, no es la fuente. Japón, las últimas décadas, Corea del Sur, Taiwán, que es un caso especial. Taiwán al lado de China no es nada, pero son 23 millones de habitantes con una democracia en los últimos 40 años, 35, 40 claro que años. a Taiwán lo están apuntando, lo tienen. Es muy pequeña, claro, no, o sea, si fueran 100 millones de habitantes sería distinto, pero es muy pequeña, pero su economía es más grande que la de Vietnam, por ejemplo, para que tengamos una comparación de su fuerza. ¿Ah? Claro, pero en Eh, Vietnam todavía solo rige el Partido Comunista, tiene libre mercado, pero solo está el Partido Comunista No, gobernando. bueno, es que en Chile, ese es China, ese es en China o en Vietnam, En pero ya Vietnam, no son comunistas, ¿ah? Mantienen el nombre del comunismo porque de prestigio, hay una legitimidad de origen de los que están en el poder que no pueden renunciar. Estas cosas formales tienen su importancia, no es pura forma, ¿ah? sí. Entonces, no pueden renunciar al marxismo teórico, pero en la práctica no es otra cosa, son economía de mercado, incluso la China, bueno, economía bastante intervenida, pero ha sido fue como el Japón en la primera mitad del siglo XX hasta la década del 60, esta maravilla de repente, China lo ha sido en los últimos 40, 50 años. Joaquín, y Europa está pasando, a propósito de lo que estamos analizando de las democracias, está pasando por un periodo de declive de las democracias. Lo que vemos en Latinoamérica, que vemos mucho desorden, vemos mucho cambio. Tenemos esto de la revolución bolivariana en algunos países. Lula que no logra definir a Maduro como un dictador, se queda callado AMLO. Tenemos a Bukele con otros elementos. ¿Cuál es el ciclo por el cual está pasando Europa? ¿Es lo mismo realmente o ellos están un A ver, paso adelante? me preguntas por Europa. Europa está, hay una cierta crisis en la democracia naturalmente. La izquierda radical europea, con la excepción de Francia, los insumisos, en fin, ha perdido mucha fuerza, casi no existe, pero existe un malestar bastante grande. Se ha perdido un poco el sentido de lo político. Han aparecido lo que ha aparecido son estas extremas derechas que algunos casos comunitarios yo creo que van a irse transformando, tal como van las cosas, en la derecha clásica. Va a ocuparse el papel de la derecha clásica, esta derecha de la Giorgia Meloni. Pero en otras partes son populismo, también ha habido populismo de derecha, ciertamente, en la historia moderna, y eso viene a ser. Hay problemas reales. La migración es un derecho, pero también es un derecho de los países de regularla. Y una migración demasiado masiva satura los sistemas y la gracia de las migraciones es que aportan al país, pero también ellos
se integran, se hacen. Por ejemplo, dos países clásicos de migración en nuestra América, Estados Unidos y Argentina. Los inmigrantes se hacían yanqui o se hacían bonaerense, porteño, en fin, típico argentino, de una generación a otra o a veces dentro del curso de una vida. En Europa eso dejó de pasar ya hace algunas décadas y ha creado una crisis tremenda al interior del sistema europeo. Y la solución del mundo no es que se vengan 4.000 millones de pobres a Europa y Estados Unidos porque los destruyen. La solución está en la gobernabilidad y política razonable en esos países. Ese es el problema. Joaquín, pero ahí es donde uno dice, ¿se puede catalogar a un grupo político, un partido político o a un movimiento, no sé, de extrema derecha solo por criticar la migración masiva o el descontrol de la migración? Entonces ahí uno empieza con las definiciones. Eso es un Esto problema no puede ser real. extrema Es, derecha. es un problema real que hay que verlo. Creo que en Chile mismo teníamos un deber con Venezuela, una serie de razones, pero ya cumplimos, ¿no? Yo creo que ya en adelante tiene que ser claramente la migración legal, se podrá permitir reunión de familia, cosas de ese tipo, o refugiados claramente políticos, que bueno, pero eso es una pequeña minoría lo que entonces Vale. eh, yo creo que no, el tema de la migración es serio y sin regulación puede destruir a los países desarrollados. Mm. No, por eso te preguntaba que ha sido muy simple tildar a estos grupos en Europa principalmente de extrema derecha cuando critican la migración, pero Mm. haciendo un poquito de reflexión uno dice, ¿realmente esos grupos son de extrema derecha por criticar la migración de la manera en que está a esta altura la migración? Me Entre otras parece cosas, se ha probado mucho, se ha comprobado mucho todos los expertos de evolución electoral, que es el antiguo electorado de izquierda el que más vota contra la migración. Amén. Entonces, porque, repito, es un tema real que amenaza la sustancia de algunos países. Países como que hicieron de la diversidad una especie de evangelio ya hasta infantil, como Holanda, tienen un problema, tienen casi más de un 10-15% de la población que no se integra, que la diversidad la entiende, que ellos tienen que imponer sus reglas de juego. Entonces, claro, un país pequeño eso implica. Suecia ya terminó el paraíso sueco en ese sentido. Y por eso ha subido abruptamente una extrema derecha medio ciega muchas veces, pero creo que políticas razonables que limiten la inmigración y que exijan a los inmigrantes que se hagan suecos, daneses, franceses, lo que sea, que en Francia ha sido un país de migración primero dentro de Europa. En la segunda mitad del siglo XX, la ex colonia, eso le dicen con alguna razón, we are here because you were there. Es un eslogan que se hizo muy común en los migrantes en Europa, con su punto de razón. ¿Eh? Sí, sí. Claro, Ahora, en otros países se mira mucho irse a España, Portugal, ¿no? Claro. Joaquín, ¿son viables las democracias? A propósito, hablando de este ciclo en el cual estamos. No sé en qué minuto del ciclo, quizás tú me puedes decir si estamos arriba, recién empezando, no lo sé. Pero ¿son viables las democracias con la irrupción de las masas? Y además sumado a estas ideas de una ciudadanía de puros derechos, una ciudadanía en la cual las fronteras son abiertas y se puede emigrar simplemente porque uno quiere buscar una mejor vida o porque considera que es un derecho, por último. ¿Son viables o precisamente estos elementos, la erupción de las masas, además apoyado por elementos técnicos, están haciendo de las democracias un sistema político inviable? La están poniendo en problemas. No, no diría inviable. Mientras esa migración tiene que ser limitada. Yo creo que eso es algo, no sobreviven no solamente la democracia, sino estos países si no la limitan. Y en segundo lugar, que también haya esta aculturación. Y la aculturación implica algún cambio. Alemanes, ingleses, árabes en Chile han influido en nuestra manera de ser. Claro, no nos cambiaron, pero sí han influido, que es lo lógico, lo natural y incluso lo deseable. Eh, eh, entonces, eso es lo posible, quizás lo posible, pero una de estas migraciones masivas que se producen en parte por las facilidades de movilización que hay hoy día en el mundo. Esto se llama globalización, es que sencillamente hay más posibilidades de movilización. Pero, insisto, Nicole, hay un tema de fondo que estas migraciones masivas y descontroladas, se producen fundamentalmente porque hay crisis del Estado, lo que se llama la crisis de los estados fallidos o estados en alto grado de crisis que provocan que la población esté insegura
Y bueno, tiene la tentación. Si llegan a Europa, tiene una serie de garantías que no existen en otras partes del mundo. Por eso se va para allá. ¿Ah? Pero esas garantías están calculadas para una población, no pueden ser infinitas. Entonces, Exacto. pero nuevamente, el tema de Estado fallido, la gobernabilidad, es algo fundamental. Y esto se ve complicado hoy día en las democracias. Para empezar, en las nuestras, en nuestro propio país, moros y cristianos tienen que confesar que cuando han estado en el gobierno ya las posibilidades de poner, de imponerse estas políticas constructivas, razonables, no es tan fácil. Sí. Entonces, Voy- eh, Vamos a porque la hablar de democracia Chile y tiene sus que tener libertad, instituciones. pero tiene que tener gobernabilidad también, si no, chao, chao pescado, perdón, pero Vamos a hablar de Chile y sus instituciones. Primero, quiero perdón, voy a buscar un vasito de agua. vaya a buscar nomás, Joaquín, y yo voy a aprovechar de contarles acerca de Master Cook Casino, esta concesión de casinos de alimentación, que lo que va a hacer es solucionar un problema para las empresas. ¿Cómo alimentar? ¿Cómo darle el servicio de alimentación a mis empleados, a mis funcionarios? Bueno, Master Cook Casinos tiene distintos planes. Pónganse en contacto con ellos y va a ver cómo le va a cambiar el ambiente, algo muy importante, pero además la alimentación de sus empleados y funcionarios, porque tenerlos contentos desde el estómago, satisfechos, esa es la palabra, satisfecho significa además funcionarios felices. Master Cook lo que va a hacer además es asesorarlo y ayudarlo a poder seleccionar el mejor plan de alimentación en su empresa. Tienen dos grandes especialidades. La cocina in situ, esa cocina que usted ve, transparente, en el casino, en el cual va a ver cómo se eh, cocinan los alimentos y además una grata atención. www.mastercook.cl. Joaquín, hablábamos con respecto a la viabilidad y existió con la caída del socialismo, del muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética, alguna especie como de, lo voy a decir de una manera muy infantil, pero tú me lo puedes explicar bien, como una especie de diseño, una especie de estrategia de penetrar las democracias, ya no sea combatiendo la Guerra Fría, sino que ingresando a las democracias, pero destruyéndolas desde adentro con estas ideas como la migración masiva, como una sociedad de derechos, como empezar a debilitar el Estado de Derecho también. ¿Existió ese diseño o esto se dio de una manera natural? yo diría de una manera espontánea. Estar con una persona como yo, Nicole, de que soy escéptico en las teorías de la conspiración, en Ya. general, a salvo algunas excepciones o parcial. Castro, cuando tuvo un problema de migración en lo que se llamó Mariel en 1980, vació sus cárceles del peores elementos y se las mandó a Estados Unidos para hacerles así. Entonces, y es un poco lo que ha hecho Maduro ahora. Chávez y Maduro en estas últimas décadas, sobre todo en estos últimos 7 años, que ha habido esta migración masiva claramente de una población desesperada. Lo que lo pasa la migración de África a Europa, de muchos países del Medio Oriente a Europa. La guerra civil siria. Siria era una dictadura siempre muy feroz, eso no cabe ninguna duda. ¿Ah? Nada de democracia jamás, pero organizado. Y con la guerra civil se perdió eso, y eso llevó a que varios millones de sirios salieran de Siria mm, eh, eh, por peligro físico y finalmente porque no hay trabajo y todo lo demás. Joaquín, Parte de la población puede estar educada, pero otra no. Sobre todo la África negra es más compleja, en donde en África negra, la frontera entre entre África árabe y África negra también son tremendamente bélicas, ¿eh? Eh, y guerras tribales. Y eso no anuncia nada nada bueno. Esta oleada va a seguir produciéndose hacia Europa. Y Estados Unidos tiene este problema también de los países centroamericanos, son países de una tradición más o menos crítica, el problema generalmente latinoamericano y mexicano, atracción por Estados Unidos, pero además estos casos críticos, Venezuela, el caso de Haití, tremendo, no le veo solución a Haití. Eh, Llevamos cuántas décadas de esta última fase, ¿no, Nicola? Así que eso no me vengan con cuentos, así que ahora ha venido un programa determinado. Entonces, eso, y yo entiendo que quieran defenderse de eso, porque no, tiene también un límite en la acogida. El país que ha sido más país de migración en el mundo y con más capacidad de absorber al inmigrante. claro, voy a Ahora preguntarte es capaz.
Capaz que coja una hija, una migrante, un jamaicano y una india. Imagínate, en cambio, y es bien gringa la cámara, ¿eh? Y Trump es hijo Por eso alemán. se Así que, burla. Se burla claro, de mala manera, pero por eso se burla. Y en el caso de Estados Unidos, que siempre fue el bastión de la democracia, el pilar, incluso de la región y de varios otros países fuera de América, ¿también existe ese declive o es simplemente sí, un tema de polarización política, de la manera en que se está sí. haciendo política, pero que no hay un declive realmente? Es una primera fase de una crisis. Hay varios signos importantes en los últimos 40, 50 años ha venido, siempre los dos partidos tenían un ala de derecha o izquierda, ya se llaman liberales y conservadores, pero en fin, en cambio ahora tengas un partido claramente más de centro, centro izquierda y el otro más de derecha, no al estilo latinoamericano o chileno, no, no hay que confundir las cosas, pero de todas maneras. Y después con una figura como Trump, que es un presidente de república bananera en su propia mentalidad cuando las elecciones son legítimas cuando las gana, no cuando las pierde. Eso lo conocemos en nuestra historia de la demagogia pura. ¿M? La, eso, el asalto al Capitolio, una serie de elementos y este intento. Siempre ha habido lucha política en torno a la Corte Suprema de Estados Unidos, parte de la historia norteamericana. En la época de Roosevelt era un gran escándalo, de Franklin Delano Roosevelt. Pero ahora es como más fuerte, determinado cosas como el aborto, que son importantes ciertamente, pero las veo más como excusa, ¿ah? Como que la gente se niega a salidas más racionales, entonces se ponen en trincheras extremas. Ciertamente en Estados Unidos hay un problema de la viabilidad democrática, no quiero ser demasiado dramático, un país muy fuerte en muchos sentidos, pero las Fuerte. cosas cuando empiezan a deteriorarse es difícil retornar al camino, no es tan fácil. Es más fácil deteriorarse que construir. Eso vale para cualquier realidad humana. Eso vale para Chile también. Ahora, desde el También. punto, desde del tema de Estados Unidos, yo recuerdo antiguamente, uno decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el candidato demócrata y el republicano? Decía, los impuestos. Los demócratas siempre querían subir impuestos y los republicanos bajarlos. Y hasta ahí uno llegaba en el análisis. Pero hoy en día uno ve diferencias bastante más sustanciales y un partido demócrata que se ha ido a la izquierda con algunas ideas que jamás se hubiera pensado que iban a penetrar en Estados Unidos. Eso me parece que también es un elemento Claro. nuevo. Representa una pequeña minoría de la población esa ala extrema, pero en política representan más que una pequeña minoría. Influyen, influyen importante, están concentradas en ciertos estados, en ciertas instancias, como el mundo universitario, así que es fuerte. Y los republicanos tienen una tremenda llegada popular, que antes la tenían menos. Mm. La tenían menos. Esa es a ciertos estados, a cierta parte del alma norteamericana llega mucho, ¿no? Esa idea, que está retratado ese Estados Unidos en las películas de Clint Eastwood. Pero Clint Eastwood es republicano, es una persona razonable, ¿eh? Y cuando salió Trump dijo, ¿qué quieren ustedes? Pues, se volvieron locos con lo políticamente correcto y la gente está hasta acá de eso. Entonces, y reacciona de la mala manera a través de un personaje como Trump. Pero pero eso es signo, no diría una crisis grave, pero por ahora, pero es mal signo. Es un mal signo. Joaquín, ¿existe algo así como un gobierno con deriva autoritaria, ya yéndonos al plano interno, al plano nacional, con algunas declaraciones desde el Partido Comunista, cuando no han querido definir a la dictadura de Maduro, y también en un principio el gobierno de Gabriel Boric, que hablaba de deriva autoritaria? ¿Eso es un invento o existe realmente? No, yo creo que el Frente Amplio, en su origen, los jóvenes del 2011, aquella parte del Frente Amplio que se alió al estallido, que yo creo que fue algo espontáneo, pero no, pero el Frente Amplio se sumó a eso un poco. Había la dinámica de este populismo tipo del chavismo, por ejemplo, más o menos, ya, o un peronismo extremadamente de izquierda, por llamarlo de alguna manera. Pero después eso se moderó en gran medida porque el país también se entusiasmó, se volvió medio loco. La sociedad chilena con el estallido se entusiasmó y después se retacó, después se retrocedió sobre sí misma y se asustó. Entonces, pero eso ayudó a equilibrar las cosas. Dejó al país, yo creo que medio tambaleando, pero se calmó. Eso es importante.
y es la primera grave crisis que no termina con una crisis institucional en Chile. Desde la batalla de Lircay en 1830 había un ejército violento. El de hace 100 años, de septiembre del 24, también terminó en una dictadura. Fue incruento el golpe, a nadie le importó mucho, ¿no? Pero claro, fue bien hacer un golpe. Sí, te preguntaba por la deriva autoritaria desde el punto de vista de esta construcción semántica para no definir a un país, como el caso de Venezuela, de dictadura, sino que es como que se está encaminando a, pero hoy no lo es. Me parece que eso no es un invento, ¿no? No, ya llegó, yo en Venezuela ya llegó a ser una dictadura bastante radicalizada. Como Pato. digo, sufren más los venezolanos bajo esta dictadura que la de Pérez Jiménez o la de Vicente Gómez, que son los dos clásicas figuras del siglo XX. Sí, Joaquín, así como es difícil definir hoy las dictaduras en el sentido de izquierda-derecha, en la definición clásica, los golpes de Estado no tradicionales también. Por ejemplo, el diputado Gonzalo Vinter hablaba que la violencia de octubre fue algo menor, no lo esencial del estallido. Más o menos eso fue lo que dijo. ¿Lo de octubre fue en Chile, fue un golpe de Estado no tradicional o fue realmente un intento de golpe de Estado nomás? A ver, yo creo que fue algo espontáneo, pero que adquirió una dinámica para destruir las instituciones políticas y que no estuvo muy lejos de lograrlo. Ah, Eso fue, se transformó en eso un poco porque la clase política, unos no sabían qué hacer y quedaron paralizados, y otros se subieron como al carro para a este así que va a venir el cambio drástico. Y unos terceros, como el Partido Comunista y otros grupos, digamos, esta es la consecución de la unidad popular. No lo dijeron así, pero en el fondo la fuerza era eso. Por fin vamos a llegar a eso. Este es el momento. Y eso duró un buen tiempo, ¿no? El acuerdo del 15 de noviembre calmó un poco las cosas, pero encaminó al país en esa dirección. Y después la pandemia. Y después vino los chilenos empezando a pensar de otra manera, con un cambio en el alma de la gente importante que se reflejó electoralmente. ¿se puede ser demócrata, criticar a Maduro y catalogarlo incluso de dictadura, pero a la vez convivir en una coalición de gobierno con un partido como el Partido Comunista que apoya al régimen de Maduro? ¿Se puede ser, yo lo pregunto desde el punto de vista de Gabriel Boric y de su gobierno, o No. eso esa falta de coherencia implica que se anula ese respeto y ese apoyo a a la democracia? No, yo creo que es posible, digamos, a ver, ¿qué precio va a pagar el sistema con eso? Si un precio menor es la democracia, como los partidos comunistas que participaron en los gobiernos de Europa en el año 44, 45, 46, de ahí vino la ruptura. O Mitterrand, el año 81, que tuvo varios ministros comunistas, pero no tuvieron ningún efecto en su política en el gobierno, y después, al contrario, durante el periodo de Mitterrand, el comunismo electoralmente se derrumbó en Francia, o sea, casos. Pero hay otros casos en que no, cuando el Partido Comunista maneja los hilos del poder y penetra algunas instituciones, claro, como un partido disciplinado con una idea fija, orientada hacia los modelos del marxismo radical del siglo XX. eh, eh, entonces, claro, y además como que dice, siempre la doctrina es dialéctica, quiere decir, la vamos aplicando para cualquier cosa, en cualquier caso. Entonces, es complejo, es una situación compleja porque no solamente en la izquierda, sino que pasa en la derecha, pero hay como un desorden en la vida política. No Sí. hay autodisciplina fundamental. La democracia implica algún grado de autodisciplina. No quiero ser un iluso, sino que, pero algún grado de autodisciplina tiene que haber. Y eso no la hay. Los partidos comunistas la tienen. Ahora, Camilo Escalona decía, Le da a río revuelto ganancia pescadores. Entonces, bueno, eso fue lo están. que pasó en octubre también, ¿no? Con la criminalidad. Camilo Escalona decía que en la posición del Partido Comunista respecto a Venezuela no va con su historia. ¿Es real eso? Porque lo que sabemos del Partido Comunista en la actualidad es que sigue apoyando a Cuba. Realmente no tiene que ver con su historia, en el sentido, me imagino que lo dijo, de que no apoya dictaduras, pero bueno, ahí empieza lo concreto.
lo real. No, no, tiene que ver con su historia. Absolutamente. Toda la historia del comunismo, antes de la Revolución Rusa, los grupos que serían después el Partido Comunista, el Partido Socialista Obrero de Recabarren, eh, tenían, digamos, eran pro-revolucionarios. Eso, acá. No hacían la revolución, pero eran pro-revolucionarios. Y después, a partir de que la Revolución Rusa tiene un enorme influjo en ellos y crea un modelo. Y además dicen, este mundo está ahí y ese es el futuro. Eso es claro. Y eso lo dicen hasta el año 89 y después. Pasa que muchos comunistas, y esto es un fenómeno mundial, se retiran del comunismo desilusionado y a veces aportan mucho a la vida democrática. Eh, o los partidos se disuelven, se transforman comunitarios, se transforman en un partido democrático. Mm. Ahora está muy reducido, pero el Partido Democrático de Izquierda de Italia, que ha tenido primeros ministros, en fin, que es como una socialdemocracia. Pero el Partido Comunista de Chile ha mantenido eso. No ha sido revolucionario, no ha sido su estilo, pero ha empujado el sistema hacia allá. Y la sorpresa que ha causado el hecho de que los ministros del Partido Comunista se alineen con la posición de Gabriel Boric, del presidente, y no con la posición del Partido Comunista y de la Lautaro Carmona, ¿es algo distinto, es algo sorprendente, o más bien era evidente que esto iba a pasar para no dejar el gobierno y Sí. es más bien instrumental, es una estrategia? No les queda otra, ¿eh? Yo creo que es una estrategia. Pero es probable, como han usado un lenguaje pero ha marcado una cierta distancia. Eh, la historia de entender al comunismo hay que entender los pequeños y sutiles cambios de lenguaje. Es la, es, digamos, puede haber algún asomo ahí de división dentro del Partido Comunista. Pero el Partido Comunista abandonar su paradigma es cambiar mucho. A lo mejor algunos líderes lo quieren internamente, en su fuero interno. Yo nunca pensé que para mí, no sé si usted recuerda a Luis Guastavino, pero una figura emblemática del comunismo, implacable, y en un momento cambió, había cambiado ya antes por dentro, ya eso se evidenció después. No sé si es el fenómeno que está pasando ahora, concedo que podría ser. Pero es un Partido Comunista con menos disciplina. Algunos han hablado de eso, Comparado precisamente. que había los 60 hasta el 73, sí, es con menos disciplina. Eh, pero es un más y un menos, no es un cambio radical. Porque le cuesta mucho mantener la disciplina de su gente. La juventud ha cambiado mucho, entonces han tenido que adaptarse, han tenido que tomar banderas que antes odiaban, en fin, todo Pero esto, la diversidad sexual esta era completamente ajena, nace de un mundo de una tradición liberal, no tiene nada que ver con el comunismo. nada que ver, evidentemente. Y la posición del socialismo democrático, Joaquín, esta idea de que están incómodos, esta idea de que si el Partido Comunista no cambia, no pueden seguir siendo alianza, es simplemente una postura, es una Es una bajada forma de marcar, comunicacional, es una forma de marcar diferencia. nada Mm. más. Es una diferencia. El socialismo democrático ha tenido problemas que hay de la política moderna que les cuesta definir qué quieren. Creo que es una tremenda fuerza importante en la constitución de la democracia moderna, pero les cuesta definir porque hay en todos ellos, ahora, hay como los alemanes que no tienen este problema, o los laboristas ingleses, pero también hay una rama de izquierda. Eh, pero el socialismo democrático, claro, tiene cual siempre la mala conciencia. Queremos al socialismo, estamos manejando al capitalismo. Yo creo que el sistema de mercado un poco, con algunos acentos distintos porque una característica moderna es que a veces las derechas hacen políticas de izquierda y la izquierda hacen políticas de derecha. Y eso muchas veces ha enriquecido a la democracia, Sí, porque claro. había algo razonable en ambos. Entonces, pero al socialismo le cuesta más. Y, insisto, a veces el éxito y la mejoría provocan más crisis que las verdaderas crisis cuando la economía cae, cuando hay más necesidad, etc. Estamos en Chile con nuestras instituciones en decadencia. Tú ves un periodo un poco más oscuro con Sí. respecto a nuestra institucionalidad, a nuestros pilares. Vamos hacia abajo, Joaquín, a propósito de Haití. No somos Sí. Haití, evidentemente, pero Ha, ha yo, habido un, ha habido un deterioro así gradual. Creo que nunca, digamos,
está claro que el 73 fue una larga crisis tremenda, pero había sobrevivido cierto respeto a algunas instituciones. Y eso no se recuperó después bien. Eh, y existe esa tendencia. Antes, como que la población chilena estaba más alineada con el Estado, con el gobierno, con ciertas tradiciones. Ahora no. Es todo un elemento de derecho, reivindicaciones, de exigencia. Eh, Está como más problemático en eso. Que no tiene que ver con el sistema político, tiene que ver, tú lo estás mirando desde el punto de vista de la ciudadanía, no, no Y tanto desde el la sistema cultura político que... política, sí, pero es importante para mantener el vigor de lo político. Y después, como que las tradiciones políticas han terminado. Los hijos de políticos no quieren ser políticos, eso pasa en otras áreas también de la vida. Entonces, no hay continuidad con esta idea de que no pueden contratar parientes, no se puede pasar de un extremo a otro. La administración pública no está para los parientes, pero es natural que existan familias de políticos, familias de jueces, familias de militares, etcétera, etcétera, familias de profesores, ¿no? Eh, Podría ser, pero, pero eso se ha debilitado en nuestro país. Y ese es un tema también de fondo para las instituciones. Y en política eso es muy fuerte. Y el hecho de que cada uno se mande y se haga lo que quiera. Pues, esos partidos monolíticos tipo el Partido Comunista de la derecha, por un momento la UDI lo fue, en la década de los 90 80 y 90, pero eso creo que no es bueno, pero porque además se pasa de un extremo a otro, a veces es fácil. Pero estamos pasando por un momento de- repito el concepto, autodisciplina. No hay vida social si no internalizamos como lógica y necesaria mucha disciplina. Ahora se dice, todo eso son construcciones, invenciones. No, señor, no, señora. El Real. mundo puede funcionar así solamente. Claro, el problema de esto es que se cree que existe siempre los ciclos, digamos. Se pasa de un lado a otro por default. Y mencionaste Haití. Hay países que no se recuperan, hay países que evidentemente son fallidos y hay países que cuando empiezan un declive, parece ese declive no terminar. Es decir, el dicho de no importa cuánto tú excaves, siempre se puede seguir excavando. En el caso de Chile, uno cree que a lo mejor viene un nuevo gobierno de cambio de signo político o aunque no lo fuera y pareciera ser que la gente cree que por default va a ocurrir ese cambio. Sin embargo, lo que uno puede proyectar es que si no hay cambios concretos, reales, de leyes, de leyes, también de ánimo ciudadano y de pensamiento, ese declive puede seguir profundizando una decadencia, ¿o no, Joaquín? Sí, absolutamente. El deterioro de los sistemas políticos es un fenómeno de la historia humana. Entonces, eso está claro. Eso supone. La crisis de la democracia por medios democráticos como la República de Weimar en Alemania es claro. Lo que pasó en Venezuela, democráticamente se eligió un camino que resultó ser no democrático. Eso pasa. Y también cuando no hay gobernabilidad empiezan a gobernar en el fondo grupos de interés, las relaciones, estas cosas, a propósito de lo de audio, han existido siempre, pero si solo existe eso, claro, es peligroso, porque todo lo demás es una superestructura. Yo la llamo la naranja mecánica por la película de Stanley Kubrick, Sí. que está en la novela Anthony Burgess, donde existe formalmente una estructura de Estado de Derecho, en la práctica es la guerra de todos contra todos. Ahora, a modo global, Joaquín, hoy se puede hablar de izquierdas y de derechas en el sentido que lo estudiamos en el pasado. ¿Tiene algún sentido explicarnos las posiciones de gobierno, de grupos políticos como izquierda o derecha, o eso está cambiando y ya no le hace sentido esa división? Ha cambiado, se ha modificado, pero no ha desaparecido. Y yo creo que podrá desaparecer, pero si desaparece, no sé, se necesita algún grado de polaridad para que haya una democracia. Que uno diga A y otro diga B, porque se complementan al final. Y sin eso, si todos dicen lo mismo, eh, a veces es porque no se hace nada, ni se toman decisiones,
y gobiernan intereses o lo que cree que son los intereses y se crea un estado de ánimo muy cínico frente al poder. O sea, esto no vale nada, nadie dice la verdad, son todos iguales y estamos siempre en la misma. Y a propósito de lo que había dicho antes, todos los estados fallidos, ¿sí? Una cosa importante que nosotros no lo tomamos el peso, que yo como historiador siempre creo en los largos plazos. En 200 años no hemos creado ninguna república acá en nuestra América que sea como las grandes repúblicas desarrolladas, importantes, que refleje. Yo creo que estamos al debe. No somos África Negra, no somos Europa. Sí, 200 años es suficiente, ¿no? De tiempo para Ey, que debería haber habido deberíamos antes. haber No podido. haber nada. Eso es. Claro, ahora para ir terminando, Joaquín, y liberar tu idea, la posición del PC chileno es el mismo PC de siempre. La posición me refiero con respecto al problema que hay hoy en la definición con Venezuela. No es sorprendente, es el PC siendo el PC o Sí. crees que... Es lo mismo y ha podido sobrevivir siendo más pequeño, sí. Si quiere ser más grande, no va a poder hacerlo así. Pero mantiene esa fe, un poco la fe de la secta. Es una secta que sobrevive, como los Amish en Estados Unidos, ¿no? Sobreviven así, de esa manera, pero internamente uno detecta que hay algo más que no había en otra época. Antes estaban más trotskistas, más maoístas de acá, más de esta línea, de lo otro, que muchas veces eran también luchas de poder. Pero ahora hay más, un problema más político-cultural, que está asomando. Uno detecta que hay alguna diferencia. Sí, y por último, Joaquín, ¿son tiempos revueltos? ¿Cuántos son los ciclos que duran estos periodos de transición? ¿O son siempre tiempos revueltos y siempre estamos en transición? Siempre estamos en transición, Nicole. Solo retrospectivamente nos damos cuenta que era un buen periodo. Yo, bueno, no quiero ser profeta retrospectivo con muchos colegas, pero yo ando a 90 dije, este periodo lo va, porque empezó toda esta queja, el mundo más académico que muevo yo, pero eh, esta época en la cual nadie cree mucho en nada, pero la vamos a llorar cuando no la tengamos. No pensé eso en la semana del estallido, pensé esa y sigo creyendo que ese es el tema. Me preguntan mucho, ¿y cuándo el mundo ha estado tan revuelto ahora? Y les digo, nómbrame una época en que no haya estado igual. Ahora, no es algo homogéneo el mundo, hay lugares que están mejores que otros. Creo que eso es lo que se puede esperar. Mientras haya algunos polos de orden, de un orden razonable, naturalmente, yo creo que podemos decir que tenemos que bregar en esa dirección. Joaquín Fermandois, profesor de la Universidad San Sebastián, profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presidente de la Academia Chilena de Historia, experto en relaciones internacionales, historia contemporánea, ensayista y escritor, autor de una lista muy larga de libros acerca de la historia, de los totalitarismos y bueno, de todo lo que él en general escribe. Joaquín, fue un gusto tenerte. Muchas gracias por haber aceptado estar Un en la gusto, entrevista de Nicole. Nicole Rodríguez, ¿ah? Gracias, Nicole. Adiós. Espero tenerte en alguna otra oportunidad y a nuestros auditores nos vemos la próxima semana. Nicole Periodista Chile @gmail.com. Que estén muy bien. Chao, chao.